descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. El objetivo del ministerio Simiente de Abraham y Clases de la Torá es estudiar las Sagradas Escrituras y no establecer o aprender doctrinas. Tampoco somos un grupo que se centra en discutir temas de actualidad, aunque lo hacemos a veces, y también hacemos estudios directos de las Escrituras. Sin embargo, como dije en la introducción al Génesis hace unos meses, aunque generalmente iremos versículo por versículo a través de la Torá y explicaremos su significado y contexto a fondo, llegaremos a secciones de las Escrituras que exigen que nos detengamos y las discutamos como un tema, abarcando más allá de su contexto inmediato. Y como es el caso de la semana anterior y esta semana, vamos a discutir los aspectos más difíciles y controvertidos, así que aquí vamos. Como resultado de la historia de Génesis 18 y 19 sobre los 3 hombres que visitaron a Abraham y Sara, 3 hombres que resultaron ser Jehová Dios y 2 mensajeros celestiales o ángeles, esto trajo consigo lo que siempre será un misterio sin resolver, al menos en este lado de la eternidad. ¿Cuál es la naturaleza y la esencia de Dios? Y de los ángeles, si a eso vamos. Y solo porque no podamos hallar una respuesta del todo adecuada a la pregunta, no significa que debamos aceptar doctrinas cuestionables solo porque es más fácil o cómodo para nosotros. No fue sino hasta el siglo IV después de Cristo, cuando la Iglesia se volvió completamente romana y formada por gentiles, que el concepto de 3 personas de la Trinidad fue ampliamente aceptado. El registro más antiguo que se conoce del concepto de las 3 personas, como doctrina cristiana, proviene de lo que se llama el Credo de Atanasio, que dice lo siguiente: adoramos a un Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, porque hay una persona del Padre, otra persona del Hijo, y otra persona del Espíritu Santo, todos son uno. No son 3 dioses, sino un Dios. Las 3 personas son coeternas y coiguales. Por tanto, el que será salvo debe pensar en la Trinidad. Quiero enfatizar que la Iglesia primitiva, de hecho, los padres de la Iglesia, y la Iglesia tal como existió los primeros 300 años después de la crucifixión de Cristo, no tenían ningún concepto de que Dios fuera un conglomerado de 3 personas. Sabían muy bien que el Señor Dios era un Señor, no 3 señores. El Shema, que está en Deuteronomio, así lo expresa, y el Nuevo Testamento de la boca de nuestro Salvador en Marcos lo repite. Aquí está el Shema en la Torá. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y aquí está el Shema en el Nuevo Testamento, en Marcos 12:29. Jesús respondió, el más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si bien nunca podremos desenredar por completo este misterio que rodea la naturaleza de Dios, podemos arrojar algo de luz al respecto. Y una de las formas de hacerlo es restableciendo el nombre o los nombres de Dios en nuestras Biblias. Estoy convencido de que muchas de las falsas doctrinas y conceptos erróneos que recién ahora comenzamos a desenterrar y enfrentar son el resultado de haber puesto a un lado el nombre de Dios en favor de algunos términos bastante genéricos como Dios y Señor. No estoy hablando de que si es correcto o no llamar al Mesías Jesús, Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Cristo o cualquier otro nombre. O si el nombre de Dios es Yahweh, Yahvé, Jehová, Yah, Jehove, etc. Sabemos con certeza que las letras hebreas del nombre de Dios Todopoderoso son Yud-Hei, Vav-Hei. Y que yo sepa, no hay desacuerdos al respecto. Más bien el problema es, ¿por qué se han usado términos generales como Señor y Dios para reemplazar intencionalmente el nombre de Dios en la Biblia?
Pues en los manuscritos más antiguos que tenemos de las Escrituras, los rollos del Mar Muerto, el nombre Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh, es mencionado 6,000 veces. Y entiendan que esto no sucede solamente con el cristianismo. El propio pueblo judío comenzó esta práctica de sustituir el nombre formal de Dios por otra cosa unos 300 años antes del nacimiento de Cristo. Afortunadamente, aunque lo sustituían por las palabras Señor y Dios, cuando leían las Escrituras en voz alta o cuando escribían comentarios sobre Dios, no alteraron las copias originales de las Escrituras. Ellos dejaron intacto el nombre de Dios, las letras hebreas Yud-Hei Vav-Hei. Verán, el 99% de las veces en el Antiguo Testamento que en nuestras Biblias dice Señor, eso no es lo que dice en el texto hebreo original. En el hebreo original no dice Señor, y no dice Dios, ni dice Adonai, que es Señor en hebreo, sino que dice Jehove o Yahweh. Y como dije, esto no es disputado por los eruditos cristianos o hebreos. No estoy creando una nueva información aquí, solo lo estoy sacando a la luz. Y no es una suposición, porque con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, ahora tenemos copias de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento que datan de poco antes del nacimiento de Cristo. Para darles un ejemplo de lo que quiero decir, voy a repetir el Shema de Deuteronomio y luego el que está en Marcos en hebreo, para que puedan comenzar a comprender el problema que enfrentamos. Shema Israel, Yehovah, Eloheinu Echad. Escucha, oh Israel, Jehove es nuestro Dios, Jehove es uno. Pero la forma tradicional judía de decir el Shema es Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Se ha documentado bien la razón por la que los judíos dejaron de usar el nombre de Dios y lo sustituyeron por Hashem, Adonai y otros términos generales. Pero por razones que desconozco, la Iglesia tuvo también sus motivos para seguir esta tradición judía e ignorar los textos escritos originales que tenemos. Y eso lo hicieron al mismo tiempo en que descartaron prácticamente todos los demás elementos judíos de las Escrituras. Vaya usted a saber por qué. Volver a insertar el nombre de Dios, Jehove, en el Shema no le ocasiona a la Iglesia ningún problema doctrinal en particular. Pero déjenme darles un ejemplo de los problemas que puede crear la reinserción del nombre de Dios en las Escrituras. La conclusión general de los eruditos cristianos y las autoridades de la Iglesia es que Yahshua regresará, por supuesto, y ciertamente cuento con eso, al igual que la mayoría de ustedes, espero que todos. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 1:11, se nos dice que cuando regrese vendrá de la manera en que se fue. Y esa manera, generalmente, se considera que es, primero, vendrá en la forma en que se fue, es decir, el Dios hombre, por decirlo así, que identificamos como Jesús o Yeshua. Segundo, vendrá al mismo lugar de donde partió, el Monte de los Olivos, desde donde ascendió. Y tercero, vendrá del mismo modo en que se fue, es decir, ascendió a las nubes del cielo para regresar desde las nubes del cielo. Ahora bien, una de las partes más grandiosas y dramáticas de la historia del regreso de Cristo es que cuando Él regrese, el primer lugar del planeta Tierra que tocará es la cima del Monte de los Olivos. Y cuando lo haga, tendrá lugar un cataclismo violento. La montaña se partirá en dos por la línea de la falla del este al oeste. Se podría pensar que si uno quisiera encontrar la referencia bíblica a este evento en particular, uno buscaría en el libro de Apocalipsis, o al menos buscaría en alguna parte del Nuevo Testamento. De hecho, el regreso del Mesías al Monte de los Olivos no se encuentra en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías o Zacarías. Y en general, se asume que este pasaje se refiere a los tiempos finales y a la venida del Señor, y ciertamente concuerdo con todo eso.
Abran sus Biblias en Zacarías 14 y vamos a leer los primeros 9 versículos. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 783. Zacarías 14, comenzando con el verso 1. He aquí, viene el día de Adonai cuando tus despojos, Jerusalén, se repartirán allí dentro de ti. Porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la guerra. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres serán violadas, y la mitad de la ciudad se exiliará, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Adonai saldrá y peleará contra esas naciones, peleando como en el día de la batalla, y ese día sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá a la mitad, de este a oeste, para hacer un gran valle, y la mitad de la montaña se moverá al norte, y la otra mitad al sur, y huirán al valle en los montes. Porque el valle en los montes llegará a Asal, y huirán como lo hicieron antes del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y luego Adonai, mi Dios, vendrá a ti con todos los santos, y en ese día no habrá luz clara ni oscuridad espesa. Y un día, conocido para Adonai, no será día ni noche, pero al anochecer habrá luz. Y en ese día saldrá agua fresca de Jerusalén, la mitad al mar oriental, la otra mitad al mar occidental, en verano y en invierno. Y Adonai será rey sobre todo el mundo, y en ese día Adonai será el único, y su nombre será el único nombre. Muy bien. Ahora esto se pone interesante. En este momento, les leeré el texto hebreo original. Y no lo leeré todo en hebreo. Eso no sería de mucha ayuda. Pero voy a reinsertar ciertas palabras en hebreo que están allí. No estoy inventando nada. Y les leeré una versión de la Biblia llamada Las Escrituras. Y esperamos tener esta versión muy pronto a la venta en Holy Land Marketplace. Esta versión fue creada por el Instituto para la Investigación de las Escrituras, y pronto verán por qué lo leeré desde allí. Habrá partes que no están iguales en sus Biblias. Empecemos de nuevo a leer Zacarías 14, del 1 al 9. He aquí, vendrá un día para Jehove, y tu botín será dividido en medio de ti. Reuniré a todos los gentiles para la batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá al exilio, pero el remanente del pueblo no será cortado de la ciudad. Y Jehove saldrá, y él peleará con esos gentiles, como pelea en el día de la batalla. Y en ese día sus pies se posarán en el monte de los olivos, que mira hacia Jerusalén en el oriente. Y el monte de los olivos se dividirá en dos, desde el oriente hasta el occidente, un valle muy grande, y la mitad de la montaña se moverá al norte, y la mitad al sur. Huiréis al valle de mi monte, porque el valle de los montes llega a Asal, y huiréis como huisteis del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y Jehove, mi Elohim, mi Dios, vendrá, todos sus santos con él, y en ese día no habrá luz, estará oscuro. Y será un día, el cual es conocido por Jehove, que ni será día ni noche, pero al atardecer habrá luz. Y en ese día las aguas vivas fluirán desde Jerusalén, la mitad de ellas al mar oriental y la otra mitad al mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehove será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Jehove y su nombre uno. Eso complica las cosas, ¿no? Como ya sabemos, ¿quién es el Mesías? Siempre hemos asumido que podemos insertar la palabra Jesús o Yeshua aquí en los versos de este pasaje, como para atar los cabos sueltos y que todo resulte entendible, ordenado y cómodo. Pero parece que no podemos, porque el texto hebreo original dice que es Jehove, Yud-Hei Vav-Hei, quien desciende al monte de los olivos. De hecho, el verso 9 dice que es Jehove, quien añade que su nombre es Ejad, uno.
y esta es una descripción reservada para referirse a la totalidad de la deidad. Desde el punto de vista tradicional, la suma, por decirlo así, del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, o quizás solo al Padre, y creo que este es el caso, y a eso que solemos llamar simplemente Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, aunque no podemos comprenderlo o explicarlo del todo, debemos reconocer que eso está allí, y no podemos rechazar ese hecho. Si lo hacemos, eso dice algo de nosotros, que preferimos la comodidad de ciertas doctrinas y no tener que esforzarnos en saber la verdad. Estos versículos dicen específicamente que Yud-Hei Vav-Hei, Yehove, desciende sobre el Monte de los Olivos. En segundo lugar, debemos reconocer la importancia suprema de volver a insertar el nombre de Dios en nuestras Biblias. Si no lo hacemos, nos perdemos gran parte del contexto de los versículos y la identidad de la persona de la que se está hablando. Y en tercer lugar, tendremos que reexaminar algunas de nuestras preciadas suposiciones sobre los tiempos finales. Y por cierto, dejemos en claro que gran parte de la doctrina de la Iglesia moderna sobre los tiempos finales es solo eso, doctrina. Y la serie Dejados Atrás de Tim LaHaye no ha ayudado en nada. Si bien no hay duda de que es una historia fascinante de ficción, eso es todo lo que es, una historia de ficción. Por eso se encuentra en la sección de ficción de las librerías. Sin embargo, si preguntas por ahí, verás que muchos cristianos que lo han leído sienten que acaban de aprender exactamente cómo será la tribulación, el rapto, etc. He hablado con mucha gente que está segura de que será así. En cuarto lugar, es probable que tengamos que reconocer que nuestra percepción estándar de 3 personas de Yehove no es la más idónea. Y de hecho, está basada en doctrinas de la Iglesia creadas por el hombre sobre la Trinidad y debe ser examinada nuevamente en busca de un mejor modelo descriptivo. Y quiero dejar algo en claro. No estoy cuestionando la naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que cuestiono las conclusiones a las que ha llegado la Iglesia moderna al respecto, junto con la estructura que le han dado. Y a partir de eso, se formó una doctrina, una idea muy específica y rígida de lo que todo eso significa, y ha sido denominada la doctrina de la Trinidad. Entonces no quiero que nadie se retire pensando lo que no es. No piensen que estoy cuestionando en modo alguno la deidad de Cristo o que Yeshua es Dios. Eso no lo cuestiono. El problema es que hemos creado una doctrina muy bien definida, mediante la cual podemos separar bastante bien las personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso podemos separar bastante bien sus funciones. Pero no estoy seguro de que la separación que nosotros hacemos entre estos pueda estar justificada. Si llevamos el concepto de las 3 personas, y esto les hará doler la cabeza, si llevamos el concepto de las 3 personas a su extremo lógico, entonces, mientras Cristo andaba por Tierra Santa, solo quedaban 2/3 de Dios en el cielo. Es decir, Dios estaba incompleto en el cielo. Una parte de él estaba en otro lugar, Israel. La Biblia hace todo lo posible para enfatizar que Yehove es Ejad. Él es uno. Entonces, a menos de que Él esté amputándose a sí mismo, nuestro modelo de 3 personas tiene algunos defectos graves. Permítanme darles una ilustración de lo que, según creo, es una mejor perspectiva bíblica que resulta más útil, y usaré para ello a mi querida esposa Becky como el personaje principal. Que alguien la agarre, por favor, porque seguro querrá salir corriendo. Gracias, Robert. Usando términos bíblicos, de manera similar a cómo se describe a Dios de acuerdo con sus atributos, podría referirme a Becky de la siguiente manera. Becky, esposa de Tom. Becky, madre de nuestros hijos. Becky, abuela de nuestros nietos. Becky, la que me consuela. Becky, la que camina a mi lado. Becky, la que está a cargo de nuestro hogar.
Becky, compasiva y amiga de muchos. Y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo básicamente es describir algunas de las muchas funciones y atributos de Becky. Ahora bien, ¿puedo tomar cualquiera de estos atributos y discutirlo, apartando el resto? Claro que puedo. Pero ¿me sería posible identificar físicamente una cierta parte de Becky que encierra ese atributo? ¿Puede un cirujano entrar en su cuerpo y encontrar la parte de Becky que es la esposa de Tom y examinarla? ¿Podemos hacer una radiografía y tomar una imagen de esa parte de Becky que es amiga de muchos? ¿Puedo extraer de Becky esa parte de ella que me consuela? Por supuesto que no. Pero todos esos atributos de Becky existen, tienen un nombre, y todos juntos conforman lo que Becky es. Puedo hablar de cada uno de estos atributos por separado, pero no puedo separar ninguno de ellos de Becky, ni eliminar alguno de estos atributos de ella y dejar el resto allí. Y lo más importante, no hay un grupo de personas Becky andando por allí, cada una ejecutando una sola función o un solo atributo. Solo hay una Becky. Sin duda alguna. Solo hay una Becky con muchas funciones y atributos. Bien, ¿cómo aplicamos esta ilustración en este desafío de imaginar a Dios? Bueno, podemos comenzar por imaginar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como atributos de Yehove, en lugar de verlos como piezas separadas de Yehove. Y para demostrar estos atributos con bastante rapidez, podemos expresar la función de cada atributo de una manera simplista. Y antes de que algunos de ustedes quieran discutir conmigo sobre esto, quiero decirles que solo puedo ofrecerles una ilustración muy primitiva e incompleta, porque Yehove es espíritu, y no un ser físico como ustedes o yo, o Becky. Entonces, en pocas palabras, así es como podemos resumir las funciones básicas de la deidad. El Padre es el gran autor del plan divino. El Espíritu Santo es el contenedor y mensajero del plan divino. Y el Hijo, también llamado el Verbo, es el gran ejecutor del plan divino. Y sin embargo, así como podemos hablar de los diversos atributos y funciones de Becky por separado, pero no podemos identificarlos físicamente ni separarlos de Becky, pasa lo mismo con los atributos y funciones de Dios. Permítanme hacer otra analogía. Becky tiene un alma, que es la gran autora de sus planes. Tiene una mente, un intelecto, que es el gran contenedor y mensajero de sus planes. Y ella tiene un cuerpo que ejecuta esos planes. Su alma, que dependiendo de qué parte de la Biblia lea uno, es sinónimo de su espíritu, o el lugar donde reside su espíritu, es de naturaleza totalmente espiritual. Su alma es la parte eterna de Becky, y no tiene ninguna sustancia física. Su alma es donde la parte espiritual del universo se conecta con ella. Y es esa parte que existe en cada ser humano, lo que nos separa de todas las demás criaturas vivientes. El cuerpo de Becky es ese atributo de ella que puede llevar a cabo planes. Nuestro cuerpo es nuestra conexión directa con el mundo físico, al igual que el alma es la conexión directa con el mundo espiritual. Becky puede estar llena de ideas, pero sin una boca para expresar esas ideas, o sin una mano para escribirlas, o brazos y piernas para llevar esas ideas a buen término, tener una idea no es algo útil, sino algo sin sentido. Al menos es así en nuestro universo. La mente de Becky conecta su alma con su cuerpo. Es el mensajero y el contenedor que lleva las ideas de su alma espiritual a su cuerpo físico, para que las ideas puedan llevarse a cabo.
El alma no tiene una conexión directa con el cuerpo. Por lo tanto, la función de la mente es proporcionar una especie de puente entre el alma espiritual y el cuerpo físico. Puedo hablar de esas tres funciones con bastante facilidad. Podemos sentarnos y discutir si mi evaluación sobre el funcionamiento y propósito de estas es correcta o no. Pero por más que lo intentemos, no podemos separarlas de Becky porque están conectadas orgánicamente. No puedo enviar su mente a Miami, su alma a Orlando y su cuerpo a Jacksonville. Además, si alguno de esos atributos y funciones dejara de existir, Becky ya no sería Becky. Y lo mismo pasa con Dios. Los atributos de Dios han sido identificados para nosotros en terminología bíblica como sus nombres. Cada uno de los nombres de Dios representa un atributo. Dios Todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que me ve, el Rey de las huestes celestiales, el Dios que protege, y así sucesivamente. Por tanto, cuando hablamos de Yeshua, debemos darnos cuenta de que no es más que el nombre de otro atributo de Dios, y este atributo significa Dios salva. Yeshua es el atributo salvador de Dios. En cuanto al enigma de cómo explicar a Yeshua en relación con Jehová, primero, deseo que entiendan que cualquier cosa que se me ocurra será terriblemente inadecuado. Segundo, entiendan que Jehová es completamente ilimitado, no tiene restricciones y que Él opera en una serie de dimensiones cuya existencia apenas hemos podido establecer con cierta certeza. Yahshua, el nombre hebreo de Jesús, significa Dios salva, y si bien Yahshua es un nombre y un atributo de Dios, también es una función y un propósito de Dios. Jesús, el hombre, que era uno, de los atributos salvadores de Dios, la salvación, desempeñó su función y propósitos salvadores en la tierra. Podría decirse que Yeshua fue el agente de la salvación. Yeshua llevó a cabo físicamente, en la tierra, el plan de salvación de Dios. El Hijo, ese atributo espiritual de Dios, que también se llama el Verbo, es el ejecutor espiritual de todos los planes de Dios en el cielo. Jehová el Padre ideó el plan de salvación. La función del Hijo, que es ejecutar los planes del atributo del Padre, los ejecutó en la tierra al poner ese atributo de sí mismo en un hombre real, Jesús de Nazaret. El contenedor y mensajero del plan, ese atributo llamado el Espíritu Santo, vino a Cristo el día en que Juan lo bautizó, el día en que iba a comenzar la ejecución terrenal del plan de salvación. Se nos dice constantemente que su ministerio terrenal no comenzó hasta que el Espíritu Santo, el contenedor y mensajero del plan del Padre, fue puesto en él. Sin duda, Jesús, el hombre, no sabía lo que tenía por delante, ni sabía qué hacer y cuándo hacerlo, hasta que el atributo del Espíritu Santo fue puesto en él. Incluso después de recibir al Espíritu Santo, está claro que si bien tenía cierto conocimiento de lo que sucedería y lo que iba a hacer, no era un conocimiento total de inmediato. ¿Cómo es que entonces Yeshua pudo decir, si me has visto a mí, has visto al Padre? Porque si has sido testigo de la ejecución del plan, en absoluta perfección, como lo estableció el planificador, has visto al autor del plan. El general George Patton dijo una vez que como él estaba tan familiarizado con las tácticas y estrategias del brillante general alemán Rommel, él conocía bien a ese hombre. Yeshua o Yahshua, Jesús el Cristo, que nació en Beit Lehem y creció en Nazaret, es el lado físico terrenal de la realidad de la dualidad, y el otro lado es el Hijo espiritual celestial. Lo que vimos cuando Él resucitó fue una transformación similar a la que tendremos en nuestra resurrección. Nuestros cuerpos se transformarán del tipo físico terrenal
al tipo espiritual celestial, en una especie de fusión. Así como su espíritu que salió de él en la cruz, volvió a unirse con él, en su resurrección, así será con nosotros. Nuestro espíritu, tras dejar atrás el cuerpo y trascender antes que nosotros, se volverá a unir a nuestro cuerpo nuevo e incorruptible cuando resucitemos. Por cuanto Yeshua fue una vez un ser físico terrenal, pero con una naturaleza santa espiritual en él, más allá de un hombre normal, él se transformó en un ser celestial totalmente espiritual en su resurrección, o mejor dicho, su ascensión, y ahora vive en el cielo. Así será con nosotros. El Hijo terrenal, Yeshua, fue, después de su muerte, transformado en algo más alto, algo más espiritual, y fue llevado a un nuevo tipo de unidad más plena con el atributo del Hijo celestial de Jehová. Se nos dice que Él es las primicias, pero nosotros, amigos, somos la cosecha final. Si todo lo que he hecho es convencerles de que Dios no consiste en tres piezas separables llamadas personas, sino que Él es, como dice la Torá, Ejad, uno, entonces he hecho mi trabajo por hoy. Las palabras que podamos utilizar para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo son discutibles. Elegí usar la palabra atributos, sabiendo que tampoco es del todo adecuada. Pero lo hice con la esperanza de incentivarlos a hacer su propia búsqueda de las Escrituras y se esfuercen por conocer a Dios y entenderlo mejor. Sigamos entonces con el libro de Génesis. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 11. En la Biblia completa judía es la página 17. Los dos ángeles llegaron a Sodoma esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot los vio, se levantó para recibirlos y se postró en el suelo. Dijo: «He aquí, señores míos, os ruego entréis en la casa de vuestro siervo, para que paséis la noche, os lavéis los pies, y os levantaréis temprano a seguir vuestro camino». «No», respondieron, «nos quedaremos en la plaza». Pero él siguió insistiendo, así que fueron a su casa, y les preparó una comida, y coció matza para su cena, y comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, los hombres de la ciudad rodearon la casa, jóvenes y viejos, de todos los barrios de Sodoma. Llamaron a Lot y le dijeron: «¿Dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos para tener sexo con ellos». Lot salió a ellos y se paró en la entrada, cerrando la puerta detrás de él, y dijo: «Por favor, hermanos míos, no hagáis tal perversidad. He aquí, tengo 2 hijas que son vírgenes, las sacaré para vosotros, y podéis hacer con ellas lo que os parezca bien. Pero no hagáis nada a estos hombres, ya que son huéspedes en mi casa». «Apártate», respondieron. «Este se vino a vivir aquí, y ahora decidió actuar como juez. Por eso te trataremos a ti peor que a ellos». Entonces se abalanzaron sobre Lot para acercarse a derribar la puerta. Pero los hombres de adentro extendieron la mano y metieron a Lot a la casa con ellos, y cerraron la puerta. Luego hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, para que no pudieran encontrar la entrada. En el capítulo 19, verso 1, dice que Lot cayó sobre su rostro ante estos 2 ángeles. ¿Esto significa que Lot sabía que eran ángeles? No lo creo. El mundo oriental en este momento trataba a los visitantes e invitados con el mayor de los respetos. Inclinarse en reverencia era un saludo habitual para un visitante, al igual que invitarlo a su casa para quedarse. La negativa de los ángeles a la oferta de Lot, diciendo que se quedarían en la plaza, es decir, en el área cerca de la puerta principal, también era una respuesta oriental típica a la oferta inicial de hospitalidad. Es como cuando decimos: no quisiéramos causar molestias. Luego la respuesta que se esperaba del anfitrión era que insistiera en que se quedaran, y por supuesto los visitantes así lo hicieron. Este cordial intercambio típico del Medio Oriente entre anfitriones y huéspedes se ha mantenido casi sin cambios hasta el sol de hoy. A medida que avancemos en la Torá, encontraremos varias menciones de alguien sentado a la puerta,
que es donde está Lot cuando llegan los ángeles. Primero, entendamos que la puerta era la entrada a una ciudad amurallada. Si una ciudad tenía murallas, quiere decir que era una ciudad de gran tamaño y muy poblada. En segundo lugar, las puertas generalmente tenían torres y salas de guardia, y requería que las personas entraran por dichas salas haciendo unos virajes rápidos para pasar de afuera hacia adentro. De esa manera, era más difícil que grupos de bandidos o soldados pasaran apresuradamente por la puerta y entraran a la ciudad. En tercer lugar, el área cercana a la puerta en esa época servía como la plaza de la ciudad. Era un lugar de reunión general donde se atendían asuntos oficiales, incluso los juicios legales ocurrían allí. La idea era que todo asunto que estuviera ocurriendo era público y siempre había testigos. Observen que en el versículo 3, Lot les preparó a sus invitados una comida con matzah, que en hebreo significa pan sin levadura, un pan plano, hecho sin levadura. Esto se hace cuando hay poco tiempo para preparar la comida. No hay tiempo para que la masa crezca. ¿Por qué se señala eso aquí? Porque pronto descubriremos que están en una situación apresurada, ya que están a punto de huir. Veremos escenas parecidas en varios lugares del Antiguo Testamento, pero quizás la más famosa es en el libro de Éxodo, cuando Dios instruyó a los israelitas a comer una última comida de pan sin levadura para que pudieran salir rápido de Egipto. Esta preparación de panes sin levadura es otro de los muchos patrones y tipologías que hay en las Escrituras. A continuación está un evento del que muchos de nosotros supimos por primera vez en la escuela dominical para niños. Los hombres de Sodoma querían hacerle daño a los invitados de Lot, que en realidad eran dos ángeles, y Lot trató de detenerlos. Lo que quizás no nos dijeron en la escuela dominical para niños es que los hombres pervertidos y malvados de Sodoma querían cometer actos sexuales atroces con los invitados de Lot, y que Lot les ofreció a estos hombres malvados sus propias hijas, si dejaban en paz a estos dos hombres. Si piensas como yo, resulta algo inimaginable que yo vaya a ofrecer a mis propias hijas para que las violen con tal de que no le pase nada a estos dos hombres extraños. Bueno, esta es otra situación cultural completamente típica de la época. Se creía que el deber de una familia era cuidar a sus huéspedes por encima de ellos mismos. Debían renunciar a sus propias vidas para proteger a sus huéspedes si era necesario, y eso es lo que está pasando aquí. Pero también vemos algo más. Se nos muestra un ejemplo de la horrenda maldad de Sodoma. Había tanta iniquidad que Jehova había determinado erradicar ese lugar y ese pueblo. Y es una iniquidad sexualmente inmoral que, como vemos en Levítico, se clasifica entre los peores pecados de la humanidad ante Dios. Y el pecado exhibido aquí gira en torno a la homosexualidad. Estos hombres deseaban a otros hombres, hasta el punto en que cuando Lot ofreció a sus hijas vírgenes, rechazaron la oferta. No quiero dejar pasar la ocasión para decir que, a pesar de que la mayoría de las culturas superiores del mundo ha eliminado todo estigma social de la homosexualidad, y como pasó en Canadá y hace poco en Estados Unidos, se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al hacerlo, glorifican la perversión sexual. Aquí en Génesis 19 vemos lo que opina Jehova al respecto. Él destruyó a todos los que se involucraron en eso, sin piedad ni arrepentimiento. Noten que no dice que la gente de Sodoma cometió idolatría o que se engañaron unos a otros. No dice que practicaron la injusticia. El único pecado mencionado es la homosexualidad. Sin duda cometieron otros pecados además de este. Pero eso no es lo que quedó registrado para que lo leyéramos 4000 años después. Debemos luchar por todos los medios posibles para evitar que nuestra nación vaya en esta dirección. Con toda certeza, muchos de nosotros en esta sala tenemos hijos o nietos que son homosexuales. Y con toda certeza todavía los amamos. Así como es una certeza que ellos están cometiendo un pecado,
del orden más alto y que están equivocados. El hecho de que haya iglesias cristianas que ahora ordenan ministros homosexuales es quizás más inquietante. ¿Alguna vez libraremos a nuestra sociedad estadounidense de esta inmoralidad? Es muy poco probable. Pero seguir a Yehové no se trata de hacer encuestas, ni de hacer lo que diga la mayoría. No se trata de apaciguar a la multitud. Estar en contra de estas cosas es nuestro deber como creyentes. No importa cuán impopular sea, ni los insultos que nos digan. Lo que sucede a continuación es que resulta que estos dos hombres, estos dos ángeles, a quienes Lot cree que está protegiendo, en realidad están protegiendo a Lot. Y lo hacen cegando de manera sobrenatural a los hombres que intentan derribar la puerta para llegar a ellos. Y también cuando insisten en que Lot y su familia se vayan rápidamente antes de que comience a caer la destrucción divina. Bien, continuaremos esta historia la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.